Dale. Buenas tardes, colegas. Bienvenido al segundo debate marcado dentro del proyecto Fondesit de Iniciación, que tiene relación con la exploración de estrategias didácticas que respondan a la inclusión y a la diversidad y garanticen la justicia social en el aula. Es un estudio de percepciones de profesores que trabajan en escuelas públicas chilenas y que a diario tienen que enfrentar temáticas como la vulnerabilidad social, la pobreza, los riesgos y también las diferentes formas de pensar y de ser de los estudiantes. Le voy a dar la palabra al profesor Javier Zúñiga, que modera este segundo debate, y la bienvenida a todos los docentes que hoy participan también en esta actividad. Gracias, Javier. Gracias a ti, Yasna. Bueno, para comenzar, sin mayor preámbulo, para el día de hoy tenemos la presentación de dos personas. Vamos a partir con la profesora Natalia Asenjo, que es doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica, y también es profesora de la Escuela en Comunicación en Lengua Inglesa de la Universidad Austral de Chile, quien nos va a hablar el día de hoy de justicia social y formación docente. Así que, Natalia, adelante, por favor. Súper, gracias, Javier. ¿Se ve mi pantalla, cierto? Sí. Sí, súper. Gracias. Bueno, entonces mi tema, como yo les explicaba, era la práctica reflexiva como promotora de la justicia social, entendiendo la práctica reflexiva como una herramienta o una forma para el desarrollo profesional docente, ¿sí? Yo no estoy segura si ustedes tienen alguna noción de lo que es la práctica reflexiva desde el punto de vista más bien conceptual y teórico y de dónde surge. Por eso puse una diapositiva de contextualización, ¿cierto? Esta cuestión no se me ocurrió a mí, no es que o a alguien hace muy poco o al ministerio, más bien, sino esto viene desde los años 30, que surge con Dewey, que era de Estados Unidos, y que él plantea la práctica reflexiva en un contexto en que los profesores estaban siendo considerados más bien técnicos como una forma de promoción de la profesionalización docente, ¿cierto? Y él dice y define la práctica reflexiva como un examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tienden. Y él menciona tres características principales de estos profesores reflexivos: mente abierta, responsabilidad, entusiasmo y sinceridad, que no es una muy buena traducción del inglés, la verdad. Mente abierta porque los profesores reflexivos en general están más dispuestos a escuchar una opinión distinta que la de ellos y aceptar sugerencias. Responsabilidad porque los profesores que reflexionan más se hacen más cargo de las consecuencias de su enseñanza y pasan en general de echarle la culpa al estudiante, ¿cierto?, a ellos mismos. Por ejemplo, pasan de decir que los estudiantes no aprenden en sus clases, sino más bien comienzan a pensar en que a lo mejor su clase es muy fome, que ellos tienen que hacer algo para motivar y producir, ¿cierto?, este vínculo y estas ganas en los estudiantes. Y entusiasmo, o sinceridad, que vuelvo y repito, no es una muy buena traducción del inglés, es porque en general, y una frase muy buena que lo representa, es que toda innovación trae consigo incompetencia. Entonces, los profesores reflexivos se dan cuenta que al modificar su práctica, las cosas probablemente no resulten como ellos creen al principio, ni les vaya tan bien, pero no decaen en su intento de mejora. Y estas ideas suenan súper bien, y uno dice, oye, tienen harto sentido, pero quedaron olvidadas desde los 30 hasta los 80, cuando llega Sean, también de Estados Unidos, y es cuando la práctica reflexiva, como conceptualmente, adquiere la importancia actual, ¿cierto? Y él plantea la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción, que son dos momentos en los cuales aproximarse a la reflexión. Uno es antes de que pase una acción, por ejemplo, y otra es en el momento en el que pasa la acción. En el momento en que pasa la acción es reflexión en la acción, y después que pasa es reflexión sobre la acción. Los profesores en general se mueven entre las dos para preparar su enseñanza hacia también ir mejorando sus prácticas. ¿Todo esto para qué les sirve? Para comprender exactamente cómo vamos a entender la práctica reflexiva como una promotora o como un medio de justicia social, ¿cierto? La práctica reflexiva,
bajo esta conceptualización de promoción de justicia social, busca que el profesor, ¿cierto?, sea más que un simple docente y sea más bien un agente activo dentro de la sociedad en la que él se desenvuelve. Y aquí tenemos algunos autores, Al-Adjaral y Al-Awaid, 2014, y de allá en el 2015, que plantean estudios en contextos súper complejos del mundo árabe, y cómo ellos plantean que al profesores de inglés o lengua extranjera se vuelven estos contextos más que una asignatura, y también se vuelve como un medio para acceder a todo el mundo del conocimiento actual, ¿cierto? Al-Had y Al-Awid 2014, ¿cierto?, plantean un estudio sobre los profesores en Yemen y en Arabia Saudita, ellos dicen que en Yemen contextualmente se sienten muy orgullosos de comunicarse solo en una lengua. Por lo tanto, que los profesores de idioma es súper complejo para ellos y hacerle entender en este contexto que es importante y las posibilidades que abre el inglés o el manejo de otra nueva lengua para esta sociedad o comunidad de conocimiento, ¿cierto? Y de qué manera le puede influir a los niños y por qué es importante que estos niños tengan acceso a este tipo de educación, específicamente en la lengua extranjera, ¿cierto? Entonces, podríamos partir que los profesores, al reflexionar, parten de esas características contextuales, o sea, la reflexión no queda ajena a lo que pasa en los diferentes contextos de los docentes para producir un cambio y una mejora en sus prácticas. Y a través de la reflexión, ¿cierto?, de la práctica reflexiva, los profesores parten cambian de un aprendizaje más bien centrado en los contenidos hacia un aprendizaje más bien centrado en los estudiantes, donde ellos se vuelven el foco. Esos resultados son compartidos alrededor de todo el mundo. Incluso en mi propia investigación los resultados fueron los mismos. Los profesores pasan a volverse conscientes de que sus estudiantes son el foco de su trabajo, y es a ellos a los que tienen que apuntar, más que al pasar contenido en sus aulas. Un segundo estudio lo plantea ya en el 2015, también en un contexto árabe, en Palestina esta vez, y él señala que los profesores en Palestina comparten los mismos problemas más o menos que los profesores chilenos, ¿cierto? Poseen bajos salarios, falta de apoyo, supervisión, además de todos los problemas de terreno ocupado, ¿cierto? Grandes cargas de trabajo, recursos, incentivos, etc. Entonces, la práctica reflexiva sirve como un medio para entregar este apoyo a los docentes, ¿cierto? Para hacer, entre otras cosas, que dejen de sentirse solos en su trabajo, empiecen a darle más valor también a lo que ellos hacen, y mejoran sus prácticas y se sienten más contentos, ¿cierto? Se sienten más empoderados en su quehacer, y además entienden que pueden enriquecer, ¿cierto?, el aprendizaje de los estudiantes también en un sistema tan complejo como puede ser Palestina, con todos los problemas que tienen. Y esa sería mi presentación. No sé si fue muy corta, fue muy larga, a lo mejor fui volando, pero es que quería darles tiempo a sus preguntas. Me pueden decir todos los comentarios que quieran. Así como, Natalia, lo hiciste pésimo, no hay ningún problema. No, súper bien, Natalia, súper bien. O me pueden echar para abajo la presentación y decir, pucha, y eso estudié y qué fome. También lo pueden hacer, de verdad, ni un drama. No, yo personalmente creo que es un tema súper interesante y que creo que da para harta conversación, pero me gustaría dar la palabra para alguien que tenga alguna consulta y quiera iniciar el diálogo. Natalia, yo creo que es un tema totalmente atingente. Es exactamente lo que los profesores, sobre todo los profesores de aula escolar, estamos viviendo hoy en día, de que no estamos teniendo una práctica reflexiva y que estamos innovando continuamente y ya vamos como en el plan Z, ya pongámosle A, B, C, D, vamos como en el plan D, y vas encontrando en el camino cada vez más cosas que tienes que considerar o que puedes incluir, y obviamente
el profesor siempre quiere ir como mejorando en lo que propone, pero te das cuenta que tal vez lo que propusiste la primera instancia no era tan bueno y perdiste o utilizaste una semana y así. Es básicamente lo que estamos viviendo, esta innovación. Y por otro lado, una falta de práctica reflexiva absoluta, ya que nos estamos centrando en los contenidos y no en el estudiante en sí, ¿ya? Así que, no, súper bien, me hace sentido a la semana que tuve como profesora de inglés. Así que, muchas gracias. Sí, sí, como una forma no de consuelo, porque de verdad es terrible ver los resultados de la reflexión docente en la evaluación docente. Son los niveles más bajos en la evaluación docente, se obtienen en la reflexión y son donde hay más plagio, donde se repiten más ideas obtenidas de otros docentes de años anteriores. Pues esos son los resultados que se han entregado hasta ahora. Pero yo creo que es porque, y aquí yo de verdad me pongo en el lugar de los profes, porque nadie te dice cómo reflexionar. Si se entrena, te tienen que enseñar cómo hacerlo, si no es naturalmente. Estos profes, los profes también del estudio, ¿cierto? No es que sea, pongámonos a pensar por pensar, sí tiene toda una lógica atrás para mejorar las prácticas. Requiere trabajo, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere un ambiente de confianza, que es difícil a veces de lograr. Perdón, Camila, no te escuché. Voluntad, te digo. De repente no hay voluntad también. Hay un acostumbramiento a un sistema, sistema que ahora con la pandemia se vino abajo, absolutamente. Y nos dimos cuenta que no era tan efectivo, no era tan eficiente nuestro sistema, nuestro modelo. Pero la única forma de hacer más igualitario, o sea, en mi opinión, es una buena forma de poder hacer más equitativo, más igual la educación, una buena educación para todos, es que los profesores comencemos a reflexionar en nuestras prácticas y podamos mejorarlas. Eso nos va a hacer mejores a la larga. Considerando que un buen profesor nunca deja de aprender, y esa es nuestra gran tarea y responsabilidad también. Sí. Súper. ¿Algún comentario o pregunta más? Yasna, por favor. Gracias, Natalia. Agradezco mucho que hayas traído como tema de conversación la formación inicial docente, que es de donde creo yo debe partir este cambio, esta transformación que de alguna manera ha aparecido por el contexto social desde otros contextos, ¿cierto? La pandemia, el estallido, y no desde las mismas aulas para formar a los estudiantes que van a ser profesores, o sea, la formación de profesores. Si bien se está haciendo un trabajo muy valioso desde hace mucho tiempo en esto, y hay profesores que realmente están educando todavía se perciben muchas debilidades al respecto. Y es importante, creo yo, que en la formación superior exista esa preocupación por parte de los académicos, de los docentes, de formar siempre al estudiante con esa visión, ¿cierto? Más de construcción que de entrega de contenidos y de materias explícitas. Me parece súper importante también que lo hayas mencionado en el sentido de que tiene una estrecha conexión con la justicia social, en el sentido de que dar la posibilidad a los estudiantes que se expresen, que reflexionen, que pongan en duda las materias que están recibiendo, también es una forma de liberar al ser humano, de entender que somos importantes, que somos dignos, que tenemos derecho a la palabra y en base a esa palabra vamos a ir construyendo todo, ¿cierto? Y que el profesor se encuentra ahí para guiar, para facilitar, para moderar, mediar, contener, pero no es necesariamente el que sabe absolutamente todo y el que debe compartir lo que sabe con los demás. O sea, en ese caso no tendríamos la construcción colectiva del aprendizaje, que es lo que nos convoca hoy en día también. Y la otra reflexión que quería hacer con respecto a la importancia de traer este tema a este debate es porque también hay una estrecha relación entre las creencias de los profesores o de muchos profesores con respecto a los niños socialmente vulnerables.
normalmente, y en muchos contextos hay una creencia de que porque tú eres vulnerable y tienes todas esas dificultades de aprendizaje, no estás apto o no estás lo suficientemente motivado o determinado para aprender, ¿ya? Y a pesar de todos los impactos que pueden haber de la pobreza en el cerebro, en el sistema inmune, en el crecimiento hormonal, en el desarrollo hormonal y también en la lectura del DNA, está comprobado también científicamente que no porque vengas de un estrato socioeconómico bajo no puedes aprender y surgir y aprender a reflexionar. Entonces estas prácticas inclusivas también llaman a eso, a que los profesores puedan compartir su poder, como se dice en inglés, share the power, con sus estudiantes de manera democrática y que la conversación, el diálogo sea una herramienta de trabajo colectivo y de construcción de una mejor sociedad. ¿Ya? Ahora, obviamente, en el tema de nuestra lengua, que es la que enseñamos, que es la lengua inglesa, a veces existe la pregunta de parte de los profesores, ¿cómo lo hacemos en inglés? ¿Cómo llevamos a cabo esta reflexión en la lengua inglesa? Creo que con Javier una vez lo conversamos, y ahí es donde entonces estas prácticas inclusives nos recuerdan que expresarse, dar su opinión y reflexionar no solamente tiene que ver con un gran dominio de la palabra, también puede ser a través de un dibujo, a través de una participación en un juego, a través de un canto, de un poema y de muchas otras alternativas pedagógicas. Te agradezco mucho que hayas hecho la conexión, Natalia. Muy interesante tu tema de investigación. Gracias. Creo que tu conexión fue mejor que la mía, pero gracias, Yana. ¿Alguna otra pregunta o comentario o reflexión que se quiera hacer al respecto? A mí, Natalia, me gustaría preguntarte que dentro de este proceso de reflexión que se busca desarrollar dentro del docente o del futuro docente, ¿qué espacio queda para las visiones personales que pueda tener el profesor o profesora en cuestión? Lo pregunto porque muchas veces en esta intención, como dice Yasna, de construir una mejor sociedad, vamos a chocar todos los profes, porque nuestra idea de una mejor sociedad puede ser muy distinta los unos de los otros, y sobre todo cuando, como lo que decías tú, que hay que ponerla en contexto, siempre vinculándolas con la realidad de nuestros estudiantes. Entonces yo digo, a lo mejor yo puedo tener una idea de una mejor sociedad que puede ser muy diferente a la que puede tener el grupo social con el que me encuentro trabajando. Entonces a lo mejor el día de mañana yo voy a llegar a un colegio donde los papás pagan por un servicio, y donde ellos en verdad su idea de una sociedad mejor es simplemente formar a su hijo de la mejor forma para que el día de mañana puedan tener mejores trabajos y mejores sueldos, y a lo mejor se puede estar en un choque con mis ideas sobre educación. Entonces, ¿qué tanto valor o cuál es el espacio que tienen mis visiones personales dentro de este proceso de reflexión, siendo que es muy probable que estas choquen con el ideal que busca el grupo de estudiantes o de familia o de apoderados con el que estoy trabajando? ¿Cómo hacemos malabarismo con ese choque de ideas? No sé si entendí bien tu pregunta, pero la reflexión nace desde tu espacio personal. O sea, me refiero, yo no te voy a hacer reflexionar, ¿me entiendes o no? Yo no te voy a decir, tienes que reflexionar sobre esto, o por lo tanto tienes que mejorar sobre esto. Eso nace de ti. Tú ves sobre lo que para ti es importante mejorar en algún momento determinado, ¿cierto? No, pero me entiendes, Javier, ¿cierto? No, te entiendo perfecto, pero por ejemplo, esas ideas, por ejemplo, que yo pueda tener sobre lo que yo considero que hay que mejorar, ¿verdad? Con mi ideal docente, con el que yo valóricamente me he formado, pero llego a un lugar donde a lo mejor esos ideales, ¿cierto? Son totalmente distintos a los valores que están representados, ya sea por la institución a la que estoy trabajando, por el grupo estudiante al que estoy expuesto, con los apoderados con los que tengo que lidiar. Entonces, ¿tengo que tratar de imponer esa visión personal o me tengo que dejar llevar por lo que quiere el grupo? ¿Cómo hago malabarismo con eso? Freire decía por ahí en algún libro, bueno, y también citándolo libremente, que los profesores siempre tienen, que siempre los profesores son libres en las cuatro paredes de su sala de clase. A pesar de ser prisioneros de un sistema, en sus salas de clase ellos son libres. Y de nuevo, citándolo libremente, son los amos y señores de lo que ocurre ahí. Perfecto. No sé si eso responde tu pregunta. No, sí, súper. Sí, me queda claro. Y de hecho me gusta tu respuesta. Me gusta pensar que tenemos también toda esa libertad
pero también me imagino que hay que hacerlo de forma muy sutil también, porque también sabemos que muchas veces si quizás son muy explícitos al respecto, eso nos puede traer un montón de problemas en términos administrativos, burocráticos, lo que sea. Entonces, O sea, es un ejercicio como interesante igual el que hace. no creo que nadie se oponga a la mejora. O sea, si tú como profe muestras que es para el beneficio. Bueno, tú tienes que demostrar, lo más probable es que el director te diga, porque si plantea una innovación, ¿cierto? Capaz que las notas se vayan para abajo al principio. O tú pero puedes mostrarle a largo plazo de que a lo mejor las notas están para abajo, pero el dominio en general a largo es mejor. Y ahí tú puedes entrar a jugar y decir, bueno, esta innovación sí funciona, a pesar de que no esté tan en la línea de lo que propone el establecimiento, por ejemplo, o su sello. Claro. Súper. ¿Algún comentario? Yo O estaba pregunta? silenciada. Es que Okay. siento que tú te refieres más como a responder o a cumplir a la visión de la institución educacional, más que a la de los estudiantes, porque si hacemos una práctica reflexiva, esta reflexión tiene que ir como alrededor o centrada en los alumnos, cuáles son sus necesidades, sus realidades, lo que ellos, o lo que tú quieres aspirar o sea, lo que tú pretendes que ellos lleguen a ser, como una cosa así. Ahora tal vez la idea es como lograr el equilibrio entre la visión, entre la misión, el proyecto educativo del colegio y las proyecciones que tú quieres lograr en tus estudiantes, como una cosa así. Generalmente es más complicado, creo yo, cuando se da en colegios particulares. Efectivamente siento que en colegios particulares está presente esa dificultad de los profesores, sobre todo profesores como nosotros, idealistas, luchadores, de querer satisfacer a sus alumnos, hacerlos que crean que existe libertad y también cumplir con el PI, por ejemplo, considero yo. Te puedo contar mi experiencia, o sea, y no mía, o sea, yo trabajé como parte de mi investigación con un profesor que estaba considerado, trabajaba en un establecimiento que era considerado de excelencia dentro de su comunidad. Era de corriente religiosa y eran súper academicistas, eran profesores de enseñanza media, ¿cierto? Súper academicistas que preparaban a los estudiantes para que fueran a la universidad con súper buenos resultados. Entonces, cuando yo le invité a participar en mi investigación sobre reflexión docente, para como un cambio para mejorar, ¿cierto?, en prácticas, específicamente fue la comprensión auditiva. Su colegio estuvo bastante reacio a que él participara, porque pucha, van a bajar las notas, sobre todo cuando yo le proponía, oye, pero cambia tu estrategia, ¿por qué estáis tan preocupado por las notas? ¿O por qué le estáis haciendo, no sé, 4 listening en la clase, qué sé yo? ¿O por qué que ellos hagan cosas con lo que escuchan, ya que la comprensión auditiva también te permite hacer cosas? Tú no escuchas siempre para responder una prueba de comprensión, ¿cierto? La comprensión no se mide solo por matching o filling the blanks, lo que sea. Entonces, él no me creía. Pensando en el contexto en el que estaba, él no me creía al inicio, hasta que un momento él, a su voluntad y a su tiempo, se atrevió. Y se dio cuenta que le daba mejores resultados, que los cabros ya estaban menos aburridos en sus clases, participaban más, que la comprensión mejoraba, porque los niños podían hacer cosas con lo que escuchaban. No solo estaban sentados escuchando o respondiendo una guía, que eso es bastante más fácil. Claro, al principio los resultados se fueron para abajo, en las notas, en las pruebas que él hacía en la parte de comprensión auditiva. Pero él continuó firme en su determinación de cambió las formas de evaluación, modificó toda su práctica, y yo de verdad agradezco lo jugado que fue con el profe y con lo que se haya puesto de verdad la camiseta de decir, ¿sabes que esto es una oportunidad de aprendizaje? Y logró convencer también a su director de que esta cuestión funciona, de que, claro, las notas se vinieron abajo a corto plazo, pero a largo plazo obtuvieron muchísimos mejores resultados en pruebas estandarizadas que aplicaba el establecimiento con otros miembros, en comparación con otros colegios de la comunidad. Entonces tú decís, ahí uno dice, bueno, entonces puede ser difícil, pero también
el profe tiene que creer en lo que está haciendo, ¿cierto? Y ahí entran esas 3 características que mencionaba el primer autor que yo les puse, que era como ese entusiasmo, como de no decaer y decir, pucha, ya sabes que no me resultó, sino decir, bueno, vamos a continuar en esta voluntad de crecimiento y aprendizaje y mejora de las prácticas, ¿cierto? Y bueno, y ahí sí es verdad, las prácticas tienen mucho que ver con las creencias también. Entonces el profesor empezó a cambiar su forma de conceptualizar su enseñanza también. Ya dejó de ser una enseñanza centrada en él y pasó a ser una enseñanza centrada en otro, que eran sus estudiantes, ¿sí? Y dejó de ver la habilidad que yo le estaba proponiendo como un producto y más bien como un proceso. Entonces, Natalia, yo tengo una pregunta, bueno, en relación a lo que han comentado todos y todas. Me ha tocado estar leyendo unas cosas de liderazgo educativo y claro, porque ante la respuesta de Javier, mi respuesta primera es quizás así como, yo no soy profe, pero aplica creo quizás a todos los contextos de la vida, si es que tú no estás como tan cómodo o no crees en el proyecto educativo de un colegio, no sé, quizás te toca por ahí evaluar la forma de salir quizás de ese colegio, no sé, es la respuesta inmediata. Pero después también, a partir de lo que comentaba la Cami, tú también lo desarrollaste, que claro, la idea es poner el foco en lo que los estudiantes necesiten y quieran aprender. Esa puede ser una mirada. Y la otra que también tú también planteas algo, y ahí lo relaciono con liderazgo. El liderazgo de los directivos está como bien comprobado que no tienen una relación directa con el resultado de los estudiantes. Pero donde sí tienen harta implicancia es en generar en los profesores las condiciones para que ellos y ellas se sientan cómodos y cómodas, por ejemplo, para hacer prácticas reflexivas e innovadoras. Entonces, mi pregunta es si es que, dando ahora la mirada desde como la gestión escolar, liderazgo, etcétera, si es que hay como información respecto a qué tipo de liderazgo es el que propicia estas prácticas reflexivas o eso, principalmente. Yo no me metí en el tema de liderazgo, pero yo estoy, pucha, pero esto tampoco es la idea de hacer su promoción, entonces me alata también así como promocionar mi trabajo. Dele nomás. Y bueno, o sea, hay factores contextuales que importan para producir estos cambios que pueden ser más o menos profundos en los profesores, y uno de esos tiene que ver con la libertad que entrega el establecimiento, ¿cierto? Este equipo directivo, el equipo de gestión, para que los profesores de verdad puedan implementar estas innovaciones. Como yo no sé de liderazgo, no me he metido específicamente en el ámbito de liderazgo, yo lo miro desde los factores que pueden influir en la promoción o no de la práctica de la reflexión docente, ¿sí? Y de eso sí hay resultados, ¿sí? Hay investigaciones que comprueban que entre mayor libertad del equipo directivo, el profesor se va a sentir más a gusto pudiendo establecer innovaciones, entendiendo innovación como querer cambiar y mejorar con el tiempo. ¿Sí? Sí. Una de esas investigaciones tiene que ver con mi trabajo, pues, pero hay aquí y hay en otras partes del mundo, o sea, no es solo de afuera, también hay investigación que lo plantea con profes acá en Chile. Súper, perfecto. ¿Hay alguna última pregunta? Yo sé que Natalia se tiene que ir en este momento. Perdón. Así que creo que mejor podemos dejar pendientes las preguntas, también se las podemos hacer por interno para que ella pueda ir a hacer sus cosas. Así que muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Fue muy interesante. Que le haya sido útil. Sí, por supuesto. De ahí deben partir los cambios. Sí, así que muchas gracias por el tiempo y por la explicación y por responder las preguntas. Así que te deseamos una buena clase, que te vaya súper bien. Y cualquier duda después te la mandamos por interno. Perfecto, entonces continuamos. Tenemos otra presentación el día de hoy, que va a estar a cargo de Francisca Araneda, que es bibliotecóloga, que está dedicada a asesorías a temas de lecturas y políticas públicas, y que está cursando el segundo año del Magíster en Educación, con mención en Gestión y Políticas Públicas, en la Universidad Austral de Chile. Así que, Francisca, adelante, por favor. Sí, bueno, también les voy a compartir pantalla. Lo que les quiero compartir, como bien dice ahí, ¿se ve bien, cierto? Sí. Son primeros
acercamientos hacia algo que he venido revisando, que es la teoría de Pierre Bourdieu y de Passerón, y que está bien relacionado a este tema que como grupo creímos que era necesario e importante abordar, de cómo las clases sociales están relacionadas con la justicia social, ¿cierto? Sobre todo a través de las prácticas educativas, que es el tema que a nosotros nos convoca. Bourdieu no es fácil, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse, me imagino que sí, porque es un clásico, ¿cierto?, en temas de educación. Probablemente ustedes manejen los conceptos mucho mejor que yo. También me permito hacer esta aclaración, que son los primeros acercamientos, porque es una teoría de la cual no es del todo sencilla acercarse, pero insisto que creo que es necesario hacerlo para los temas que nos convocan. Quiero partir con esta cita. Espérame que voy a mover esto para acá porque si no yo no lo veo. Que después los invito a que la leamos. Dice: no alcanza con constatar que la cultura educacional es una cultura de clases, pero actuar como si no lo fuera es hacer todo para que quede así. Se las comparto primero para ver si es que nos empieza a generar como algunas ideas. Al final de la presentación vamos a volver a ella, porque se centra un poco en eso, ¿no? De darnos cuenta de cómo hay temas estructurales en términos del sistema de educativo y enseñanza, en el cual los profesores, por supuesto, no son ajenos a ello. Y para eso los invito a que, les invito a que nos imaginemos un caso que, de hecho, yo cuando me lo planteé, es algo que probablemente pasa todos los días en las escuelas, ¿no? Esto de que se junta una madre o un padre con el profesor, conversan respecto a los avances o retrocesos, etcétera, del estudiante, y probablemente incluso él o ella estando ahí se plantea: no, bueno, es que él no es bueno para el lenguaje, no es bueno para matemáticas, y de esta forma casi que, no sé, es un designio de su futuro, ¿cierto? Entonces, a partir de esa imagen, que, insisto, uno lo puede ver, yo creo que tristemente, con cierta frecuencia en los colegios, los invito entonces a que revisemos algunos de los conceptos que nos propone Bourdieu. El primero de ellos es que, bueno, a través de esta escena del profesor con los papás conversando respecto a este alumno que es bueno o es malo para algo, primero desconocen, ¿cierto?, que los resultados académicos que pueda tener este chico o esta chica están súper vinculados con la herencia cultural y social que viene de sus familias. O sea, esto quiere decir, por ende, de las condiciones sociales del cual este chico o chica se origina, ¿cierto? ¿Cuáles son sus clases sociales de origen? Y esto está a su vez súper vinculado con un concepto que es muy recurrente dentro de la teoría de Bourdieu, que es habitus. Probablemente ustedes ya lo conocían, pero de todas formas igual vamos a pegarle una repasadita. ¿Cierto? Hábitus son sistemas de principios, de percepciones, valoraciones, prácticas, ¿cierto?, no conscientes. O sea, es como un sistema de patrones a la larga. Y aquí es algo súper importante de entender, que este hábitus es el resultado de un proceso de inculcación. O sea, también lo podemos llamar como socialización. O sea, todos estos, insisto, patrones, o todo este capital cultural o social que la familia, ¿cierto?, como primera institución socializadora, le entrega al niño o a la niña, ¿cierto? Y que obviamente ese hábitus, esta mochila, esta herencia, está nuevamente súper condicionada y son generadas a partir del origen social, ¿cierto? Entonces, este hábitus, como bien yo les decía, es un sistema de patrones, de conductas, etcétera, que nos entregan a cada uno de nosotros un sentido común, ¿ya? Un ejemplo que es bastante recurrente es el hábitus homologándolo al juego. Los niños y las niñas, cuando uno juegan, entiende, ¿cierto?, cómo se juega, cuáles son las reglas del juego, qué es lo que yo gano, qué es lo que yo pierdo, con quién juego, ¿cierto?, cuáles son mis contrincantes, etcétera. Entender todo ese sistema sería homologable a un hábitus, ¿sí?
El hábitus entonces tiene dos características principales, uno que es duradero, o sea, persiste indistintamente de si es que las condiciones sociales o condiciones materiales de cada uno de nosotros cambian. Por ejemplo, si es que hubiese movilidad social, este hábitus se mantiene, ¿ya? Y además es transferible, ¿ya? Esto quiere decir de que es transferible en dos aspectos. Uno que, si yo, por ejemplo, indistintamente de que, ya sea en temas, por ejemplo, de deporte, Bourdieu lo posiciona como un campus, distintos campos, en el tema de deportes, o en temas de educación, o en temas de cultura, etcétera. El hábitus del cual yo soy reflejo se va a mantener en todos esos campos, ¿sí? Y además, también se refiere que es transferible, y esto también es un punto súper importante, que entonces es reproducible. Se reproducen desde la familia hacia el hijo, hacia la hija, se produce desde la escuela hacia los estudiantes, y bueno, otras instituciones. Entonces, podemos hablar de que el hábitus suena un poco trabalengua, pero ahora se los voy a explicar por qué. Pero Bourdieu nos dice que el hábitus es una estructura estructurada, estructurante, ¿cierto? Estructura, primero porque es súper importante verlo como un sistema, ya que está vinculado con todo el quehacer de mi vida social, material y simbólica. Esta es estructurada, ¿ya? Porque también reproduce un orden y una estructura social, que como vamos a ver más adelante, el hábitus a su vez también reproduce esta estructura social. Y además es estructurante, porque a partir de esta mochila, de este capital cultural, ¿cierto? Se generan conductas, patrones, etc. ¿Sí? Entonces, revisado ya el tema del hábitus, que como les decía es una base dentro de la teoría de Bourdieu, y siguiendo también en esta idea de esta escena bien clásica del papá con el estudiante y el profesor, vimos entonces que yo, al decir que un estudiante es bueno o es malo para algo, estoy desconociendo que detrás de eso hay una herencia cultural que lo lleva hasta ahí. No sé si se entiende. ¿Sí? Sí. Súper. Como segundo punto, al yo decir que un chico es bueno o es malo para algo, lo que también estoy haciendo es posicionarlo dentro de un sistema de jerarquía, ¿cierto? A él lo estoy poniendo en el lugar más bajo de probablemente otro estudiante del cual puedo decir que es bueno para el lenguaje, ¿cierto? Y que además ese sistema es respaldado o está configurado por resultados académicos y por notas. ¿Esto qué pasa entonces? Que yo a la larga lo que estoy haciendo es validar a un estudiante o no por sus notas principalmente, ¿cierto? Y esto para un estudiante puede ser súper violento, y vamos a ver ahora por qué. Para entender cuál es esa violencia que habría detrás, es importante entender también otro de los conceptos fundamentales de Bourdieu, que es la arbitrariedad cultural, ¿ya? ¿A qué se refiere? Se refiere como validar una cultura o una idea, ¿cierto?, como la única legítima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema educativo, al estar, los niños ser evaluados a través de un sistema de notas, lo que estoy haciendo es que le estoy imponiendo, ¿cierto?, un estándar, una métrica, que por lo general es un estándar de los chicos que son bien evaluados. No sé si se entiende. O sea, con el sistema de notas lo que nosotros apuntamos es que los niños tengan buenas notas, ¿ya? Entonces a un chico que tiene malas notas le estoy imponiendo que él, a pesar de sus herencias culturales, tiene que tener buenas notas, ¿sí? Entonces estoy validando una cultura privilegiada como legítima y como única, ¿sí? Les decía entonces que esto puede ser especialmente violento, y de hecho Bourdieu lo menciona así, que detrás de esta arbitrariedad cultural, es decir, posicionar como legítima solamente la posición privilegiada, lo que yo también estoy imponiendo son significaciones a los estudiantes. Entonces, nuevamente volviendo al tema de las notas,
le estoy diciendo que solamente a través de tener buenas notas ellos, por ejemplo, pueden ser considerados buenos alumnos o buenos estudiantes, o un aporte para su escuela, para su curso, etc. ¿Sí? A través de la violencia simbólica, entonces, Bourdieu nos dice que es imponer significaciones e imponerlas como legítimas, disimulando que detrás de eso hay relaciones de poder, o hay relaciones de estructura más bien. Y esta violencia simbólica, es decir, imponer estos discursos como legítimos, lo único que, a lo que apunta es a reproducir y a perpetuar un modelo de dominación, que es realizado desde una cultura legítima hacia una no legítima. Y algo acá bien importante que está vinculado con las actividades, ¿cierto?, didácticas, o con la didáctica de los docentes en aula, Bourdieu nos dice que a través de la acción pedagógica, que puede ser primaria o secundaria, primaria es la familia, secundaria sería la que se da en las escuelas, que es lo que principalmente Bourdieu aborda, es justamente esta acción, ¿cierto?, donde se inculca y donde se impone un hábitus en los estudiantes que no les pertenece según la clase social a la que ellos pertenecen por origen. No sé si se entiende, de repente es un poco difícil de comprenderlo, ¿cierto? Pero resumiendo, entonces tenemos arbitrariedad cultural, que como bien dice ahí, validar es una cultura que no necesariamente es la cultura que comparten todos, ¿cierto? Que eso se ejerce a través de una violencia simbólica, y que la acción pedagógica entonces reproduciría este modelo, ¿sí? Entonces, a partir de lo que hemos revisado ahora, yo los invito a que leamos una frase que después nos puede servir para la discusión, que es del libro La reproducción, de Bourdieu-Passeron, ¿cierto? Dice, todo sistema educativo debe reproducir y reproducir, por los medios que le son propios a la institución, las condiciones institucionales del desconocimiento de la violencia simbólica que ejerce, o sea, del reconocimiento de su legitimidad como institución pedagógica. Claro, es una fase que quizás es un poco enredada, ¿cierto? Pero lo que se refiere es que este sistema de reproducción que utilizan los sistemas educativos se basa, y este es un punto bien importante, es que en que como sociedad nosotros desconozcamos que las escuelas efectivamente utilizan la violencia simbólica como mecanismos de reproducción y por lo tanto de dominación. ¿Sí? Lo podemos igual después conversar. Y por último, otra de las ideas que nosotros ideas fuerzas de Bourdieu que podemos rescatar a partir de esta escena que yo los invitaba un poco a hacerse de la idea, que nuevamente, al nosotros decir que un estudiante es bueno o es malo para algo, lo que estamos diciendo entonces es que esta capacidad o esta habilidad que los estudiantes puedan tener para ser buenos o malos estudiantes en términos académicos, está bien arraigado, que es casi un designio de la naturaleza, ¿cierto? La Yasna por ahí algo delante decía que incluso puede ser una herencia biológica, ¿cierto? Etcétera. Y la verdad es que Bourdieu nos dice que quizás no es tan así, ¿cierto? Y que efectivamente, como hemos revisado, el que un niño tenga uno u otro rendimiento académico corresponde a un hábitus, ¿cierto? A las condiciones sociales y culturales a las cuales él pertenece, pero sobre todo, Bourdieu nos dice que si las personas escapan a esto que por naturaleza les corresponde, eso por lo general se suele designar como mérito. Que yo me acuerdo que en una de nuestras conversaciones también hemos hablado en torno al mérito. De hecho, Bourdieu habla de la ideología carismática como una ideología propia de las clases privilegiadas y que apunta en dos sentidos. Uno sería que el mérito, ¿cierto?, efectivamente es algo que pueden alcanzar solamente las clases que han tenido algún privilegio que les han llevado a superar los obstáculos para alcanzar ese mérito. No sé si se entiende, ¿cierto? Entonces yo gozo de mis privilegios y por lo tanto
también me convierto en alguien que destaca a algo, ¿sí? Entonces eso lo único que hace es reproducir este sistema, ¿cierto? Donde aquellos que son privilegiados, a su vez también están bañados, ¿cierto? Por esta idea de mérito, entonces no modifico ninguna estructura con eso, ¿cierto? Y por otro lado, si es que alguien que no pertenece a las clases privilegiadas, por alguna razón, también goza de un mérito, eso muchas veces es visto desde un punto de vista excepcional, ¿cierto? Y no necesariamente como un esfuerzo que ha hecho alguien para superar obstáculos propios de la condición social a la que pertenecen para poder sobresalir en algo. No sé si se entiende. Entonces, ya sea que es porque alguien es meritorio, porque pertenece a una clase privilegiada, o bien porque alguien es meritorio, pero que eso es visto como una excepción y no como así debería ser, ambas situaciones lo que hacen es fomentar nuevamente a que se reproduzcan las estructuras, ¿ya? ¿Qué es lo que Bourdieu dice? Que sobre todo los docentes deberían hacer un esfuerzo por igualar las condiciones de tal modo de que todos sus estudiantes fueran destacados, ¿cierto?, en algo, y que, que esto no fuera una condición excepcional, ¿ya? Y que por lo tanto eso lo convierta en un mérito personal. De hecho, también Bourdieu dice, si la acción pedagógica no logra abolir las desigualdades, los estudiantes de clases menos favorecidas viven su rendimiento escolar como un destino personal y natural, ¿ya? O sea, como que ellos están condenados a que su rendimiento escolar no sea destacado ni sea destacable. Y para cerrar, Bourdieu también aborda y tiene una opinión respecto a los docentes, ¿cierto? Recordemos entonces que Bourdieu nos dice que a través de la acción pedagógica que hacen los docentes es que se reproduce este modelo de desigualdades que la escuela como institución propicia. Bourdieu nos dice entonces que los docentes reciben una formación homogénea y de los instrumentos homogeneizados y homogeneizantes que constituyen la condición del ejercicio de un específico reglamentado trabajo pedagógico. Encerrar sus prácticas en los límites trazados por una institución cuya misión es reproducir la arbitrariedad cultural. Cuando uno lee a Bourdieu, en un momento es bien desolador, porque al ser temas estructurales, uno dice cómo en el caso de los docentes o en el caso de la posición que cada uno de nosotros tenga, puede romper esas estructuras, puede hacer ese esfuerzo por igualar, ¿cierto? Y entender que todos los estudiantes son una especie de holograma, ¿cierto?, de las condiciones sociales a las que pertenecen, y que su rendimiento académico, en este caso, no necesariamente responde a temas naturales de que él biológicamente o cognitivamente es más hábil que su compañero de al lado, sino que probablemente él cognitivamente es más desfavorecido porque ha tenido una condición de vida que así lo ha generado, ¿cierto? Entonces, como yo les decía, es bien desolador. Pero el mismo Bourdieu nos propone una alternativa, que es la pedagogía racional, ¿cierto? Dice, la pedagogía racional como alternativa de la violencia simbólica de la reproducción amerita que los y las agentes de sistemas de enseñanza sean conscientes de la desigualdad cultural socialmente condicionada y sobre todo que tengan la voluntad de reducirla. Entonces, yo por eso también quise traer a Bourdieu en esta, como les decía, primer acercamiento. Es también una de las teorías que estoy abordando en mi tesis, porque por lo general el tema de las estructuras que generan una u otras condiciones materiales es algo que no está del todo abordado.
y me parece que es necesario correr ese velo, ¿cierto?, de cómo son las estructuras sociales las que condicionan, en este caso, la didáctica de los docentes, ¿cierto?, en pro de la justicia social, pero siempre teniendo en consideración estas mochilas, estas herencias sociales y culturales que puedan tener los estudiantes. Eso. Y bueno, cierro entonces nuevamente con esta frase que va en esa misma línea, que no alcanza con constatar que la cultura educacional es de clase, es de desigualdad, ¿cierto? Pero hacer ya entender que existen esas estructuras es un paso. Eso, esa es la presentación. Espero que algo se haya entendido, por ahí me enredé, pero bueno, espero que la PPT haya servido de apoyo. Muchas gracias. No, súper. Estuvo súper. Felicitaciones. Súper claro y súper, a mí por lo menos me gustó mucho tu presentación, como el material que incluiste y los temas que tocaste. Sería bueno que después pudiéramos compartir este material, que no se perdiera ahí en las sombras del internet, sino que lo pudiéramos compartir para que gente tuviera acceso a él también. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Podría Javier, salir María de la... No, pero que salgamos de esta vista para vernos todos. Sí. ¿Maripa? ¿Perdón? Que saquen la pantalla compartida. Ahí. Para vernos. Sí, yo estaba sin video porque estoy muy abrigada porque tengo frío. No, solamente quería decir que me pareció extremadamente interesante. Yo no, o sea, había escuchado ¿lo puedes pronunciar de nuevo, por favor? En español, en chileno o en francés. En francés. Pues yo digo Bourdieu. Bourdieu. Javier, ¿lo puedes confirmar? Probablemente alguien ahí me puede corregir. Bourdieu. Bourdieu. No, ¿por qué le pregunté a Javier? Tenía que preguntarle a Yasna. Ya no maneja el francés. Sí, se me olvidó ese. Lo encontré súper interesante y de hecho me deja súper entusiasmada para seguir leyendo sobre lo planteado. Te va a pegar hartos dolores de cabeza. Es un autor enredadísimo. Se leerá de nuevo nomás. Como le digo a mis No, alumnos cuando hay tienen que reading, lean de nuevo, una segunda, tercera vez. Así que gracias, Sí. Francisca, muchas gracias. Sí, mira, y en ese sentido, quizás yo partí por uno y me di cuenta que tendría que haber partido por otro. Partir por Los Herederos, que es el primer libro, no tengo ahora el año, lo puedo compartir, de hecho lo tengo, donde efectivamente Bourdieu empieza, por lo menos donde yo le hice el rastro, a abordar esto del determinismo social a la larga, que por ahí también tiene sus críticas. Los Herederos. Después ya está el otro que se llama La Reproducción, que ahí ya se pone un poco más pelúa la cosa, pero como tú bien dices, leyendo y releyendo algo se puede sacar. Son esos dos libros. Los tengo por ahí, si es que alguien los quiere. Súper. ¿Yo, Javi? Yasna, por favor. Gracias, Francisca, me pareció súper interesante, muy significativo en relación a lo que estamos conversando. A pesar de lo complejo de lo que pueda llegar a ser este autor, tiene que haber sin duda ayudado tu capacidad de síntesis hoy día. Hay un mensaje también esperanzador en el sentido de que hace referencia al rol que tiene el profesor en la sociedad, o sea, la responsabilidad, esa visión de nuestra profesión, ¿cierto?, de entender que no solamente trabajamos con las personas, sino también para las personas. Y ahí en ese para está la importancia de entender que nuestra acción pedagógica tiene el poder de poder transformar esta realidad tan cruda que se nos ha presentado, ¿cierto? Que no está solo determinado por tu procedencia socioeconómica, sino que también hay una herencia cultural que puede ser mucho más fuerte que aquella, inclusive. Y me parece que es motivador para compartirlo también con los estudiantes que van a ser futuros profesores, como para que puedan reforzar esa conciencia del rol que tienen en la sociedad. Pero a la vez está esta complejidad, ¿cierto? Y de entender que una transformación va a requerir muchísimo tiempo.
y que a veces esta idealización de que vamos avanzando, que lo estamos logrando, se nos nubla de vez en cuando, porque todos estos procesos requieren muchísimo tiempo. O sea, para cambiar esta cultura que está predeterminada y que además está expresada en las percepciones que tienen los profesores, ¿cierto? Como tal vez a veces desesperanzas aprendidas en relación a los niños que vienen de contextos sociovulnerables, también nos afectan a todos, ¿cierto? En el sentido de que la desigualdad sigue, la segregación incrementa, las diferencias se desarrollan más, y yo sigo pensando en el fondo de la misma manera, y sigo funcionando de la misma manera. Entonces, sin ser pesimista, creo que es complejo el escenario de transformar y de cambiar, ¿cierto? Lo que de repente durante el proceso de estallido social parecía tan potente y tan cercano y tan esperanzador. Y la otra conexión que pude establecer fue con la presentación de Natalia, en el sentido de que sigo pensando fervientemente que es absolutamente necesario acercar a los profesores en formación a estas teorías, estos pensares, a estos sentires, para que desde el inicio entiendan que las clases sociales en el fondo determinan nuestra historia, determinan nuestra sociedad, determinan hasta nuestras prácticas pedagógicas, nuestra relación con los padres, nuestra relación con la comunidad educativa. Entonces, y eso hace que se fortalezca de alguna manera la injusticia social, y que hasta uno mismo, ¿cierto?, al referirse a los niños socialmente vulnerables, cae, ¿cierto?, en las diferencias, en los estigmas, en el labeling, que es etiquetar a los niños, ¿cierto? Agradezco mucho tu presentación, creo que ha sido una contribución importante para comprender este tema de la justicia social en el aula. Lo agradezco mucho, como profesora y también como formadora de futuros profes. Voy a hacer referencia a esto en mis clases también para fortalecer la identidad docente de los chiquillos. Gracias, Francisca. Súper. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para Francisca, que siento que como que todos los diálogos que hemos llevado igual los tomamos como algo tan idealista, y como que a veces igual tenemos un sentido más pesimista respecto al panorama y todo por el sistema que impera. Mi pregunta para Francisca es, desde tu perspectiva y tu vereda, ¿tú crees que lo que, por ejemplo, se propone de la pedagogía racional es factible en un país como el de nosotros? Sí, lo creo en la medida que vayamos haciendo ejercicios como estos, ¿no? La teoría de Bourdieu ha sido bien criticada porque justamente por esto que yo les decía, que del determinismo social, o sea, que un niño nace pobre o nace en ciertas condiciones materiales condicionadas por la clase social a la que pertenece, y que muere de la misma forma, ¿cierto? Pero Bourdieu también yo creo que da una luz de esperanza a través de esto de la pedagogía racional, porque a la larga él responde a esa crítica diciendo que no es que sea un determinismo, sino que es importante que esa estructura quede develada, de modo de que efectivamente, como bien dice Yasna, a través de ciertas prácticas, y ahí también creo que está súper vinculado a lo que nos decía la Natalia, que pasan necesariamente por la reflexión, ¿cierto?, docente, se puedan modificar, pero esa reflexión no puede quedar entrampada en yo como docente, sino que también tiene que quedar, o se tiene que trasladar hacia los estudiantes en los cuales yo desarrollo esa práctica docente. No sé si se entiende. Entonces, creo que la teoría de Bourdieu nos ayuda, yo lo decía, a develar que hay estructuras que condicionan en que un niño sea bueno o malo, por ejemplo, en términos académicos. Y el determinismo social sería que yo dijera, bueno, pucha, este chico, lo siento, es así, ¿cierto? Que es más que nada como esta idea que yo les decía de naturalizarlo. Pero en la medida que nosotros seamos conscientes de que se está reproduciendo un sistema social, podemos
yo creo, tomar medidas para, o hacer esfuerzos para igualar, digamos, las condiciones en nuestros pequeños espacios de injerencia, ¿cierto? Por ahí en delante de la conversa con la Natalia, alguien hablaba de la libertad en la sala de clases que pueda tener cada uno de los profesores, y yo ya lo creo. Sí es importante, y nuevamente a la luz de la teoría que propone Bourdieu, entender que el profesor también es un agente dentro de este sistema de reproducción, ¿cierto? Pero eso a su vez, el ser consciente de eso, yo creo que puede marcar la diferencia, y es un poco a lo que apuntaba la frase, a que si es que yo mantengo esa perpetuación o esa reproducción, o algo, aunque hago algo aunque sea muy mínimo, para romperla. Entonces, sí lo creo, sí creo que es difícil, y resumiendo, y creo que el hecho de ser consciente de las condiciones estructurales posibilitan aún más ese pequeño cambio que yo pueda hacer dentro del ejercicio docente, o el ejercicio de práctica de cada uno. Súper. Sí, chiquitita. Solo recordé con las palabras de Francisca una película del cine cubano que se llama Conducta. Si no tienen acceso a ella, puedo compartirla sin problema, y tiene relación con el rol del profesor en la sociedad, con ese convencimiento de que podemos romper las estigmatizaciones. Y la maestra en algún momento hace una reflexión y dice: el día que yo no pueda tomar las decisiones en esta aula, dejo de ser maestra. Entonces ahí se entiende perfectamente que ser maestro también implica ser líder de tu proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar las mejores decisiones en pos de tus estudiantes. Eso, era cortito. Gracias. Sí, y igual agregar a eso, perdón, que Bourdieu es bien crítico respecto al rol docente. De hecho, dice que, que los docentes, yo incluso en algún momento llego a pensar de que es una especie de provocación, pero que también para que esa provocación sirva justamente para llevarlos hacia una pedagogía más racional. Pero yo de hecho les compartí por ahí una frase donde decía que la formación que recibían los docentes está en base a puros procesos homogéneos que a su vez reproducen otros procesos homogéneos y que después al llevarlo a la práctica nuevamente son estándares, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, también dice que los profesores también pertenecen a una élite, y eso también no deja de ser cierto. O sea, todos nosotros pertenecemos sin duda a una élite, aunque hemos tenido la posibilidad de ir a la universidad, ¿cierto? Algunos de nosotros incluso haciendo posgrado, etc. Entonces, y nuevamente, el ser conscientes de eso nos lleva también a la posibilidad de ser agentes de cambio a través de ese privilegio, no reproduciéndolo, sino que buscando nuevamente espacios donde uno lo pueda de alguna forma alterar. Sí, a mí personalmente me parece súper importante la pregunta que hace la Maripa en términos de qué tan factible o qué tan posible es poder llevar a cabo las ideas de Bourdieu a una realidad. Igual es importante siempre tener en consideración que a Bourdieu hay que tratar de leerlo en contexto igual. O sea, él también escribía desde una Francia colonial, donde había otra realidad social, cultural, que es muy distinta a la que nosotros tenemos. Entonces, ver ese proceso de cómo podemos llevar a la realidad lo que propone Bourdieu implica también escapar un poco de él y hacer el ejercicio de llevarlo también a nuestros propios contextos y nuestras propias realidades que tienen sus propios discursos y sus propios códigos y sus propias maneras de entender también los temas que él discute. A mí lo que me pasa con Bourdieu es que él, como un muy buen sociólogo, como dice muy bien Francisca, él expone una realidad. Y esa es como su mayor contribución, como el poner sobre la mesa una situación, una realidad. Y ahora creo que es tarea de nosotros también el ver cómo podemos manejar esa información para llevarla a hechos concretos a través de nuestras prácticas pedagógicas. A mí, por lo menos, leer Bourdieu es como súper deprimente, especialmente cuando uno lo vincula con las ideas, por ejemplo, de poder, media Foucaultiana, o en estas ideas de lucha de clase de Marx, que al final uno siempre sale o termina los textos como con la sensación de que no hay nada que hacer, o sea, como estamos perdidos, estamos estructuralmente condenados. O sea, esta es una cosa tan sistemática que incluso la misma idea de un sistema educacional pierde sentido. O sea, ¿qué saco yo con tratar de hacer una diferencia en mi sala de clase, siendo que esto es un problema que
que es sistemático. O sea, yo soy solamente un engranaje que no puedo dar vueltas si el resto de la máquina no funciona. Quiero poner un ejemplo, algo que salió en un libro acá chileno que escribió Mario Weisbrot, que yo no comparto mucho con él, pero el ejemplo es bastante bueno. Él dice que si nosotros nos lleváramos por 14 años, desde prekinder hasta cuarto medio, a los chicos del colegio más cuico, más caro de una comuna, los lleváramos todo ese grupo de niños al colegio más vulnerable, y a los niños más vulnerables los lleváramos al colegio más cuico, por esos 14 años, y dejáramos en su lugar a los mismos profes, la infraestructura, el mismo currículum, todo, lo único que cambiásemos fueron los niños, igual van a ser los niños cuicos los que van a entrar a la U, los que van a tener mejores resultados. Entonces, él dice, si esa es la realidad, o sea, ¿yo por qué estoy pagando por un mejor colegio? ¿Por qué estoy pagando por meter a mi hijo en cierta institución? O sea, si eso no me garantiza mejores profes, no me garantiza mejores resultados, nada. Lo único que garantiza el pagar es simplemente un mejor círculo social. Y eso es vinculado con Bourdieu. O sea, yo no estoy pagando una mejor educación, estoy pagando un mejor círculo social, estoy pagando por capital social, estoy pagando por mantener a mi hijo dentro de unos estándares de capitales culturales que lo van a llevar a tener éxito dentro de los paradigmas que establece esta sociedad de mercado y de consumo. Y eso es entendible, o sea, más allá del trabajo que podamos hacer nosotros en el aula, al final lo que realmente marca la diferencia es que seguimos viviendo en un país donde hay niños que tienen libros en la casa, que pueden hacer sus trabajos con calefacción, que pueden tomar vacaciones, que pueden ir al museo, que pueden costearse un profesor de piano. Entonces uno, pues claro, ahí uno lee a Bourdieu y dice, claro, tiene razón. O sea, ¿cómo cambiamos el paradigma? ¿Y cómo cambiamos eso? Y eso vinculando con lo que dice la Maripa. A mí lo que se me ocurre es justamente transformarnos no solamente en agentes de transformación dentro del aula, sino que vincularnos políticamente con lo que está pasando fuera de la escuela. Ser parte activa de los movimientos sociales, potenciar los trabajos en las juntas de vecinos y en las poblaciones. Y aunque suene contradictorio, tratar de sacar la educación un poco de la escuela también. Y llevarla de nuevamente a fortalecer lo que es la educación popular, por ejemplo. Que fue tan potente, por ejemplo, en Brasil o en Cuba. O sea, sacar la educación de la institucionalidad y tratar de aportar desde nuestra posición privilegiada, como dice Francisca, como docente, a sectores menos favorecidos. Pero no a través de las líneas institucionales clásicas, sino que a través de un trabajo más en terreno y más contextualizado con la realidad de nuestra gente. Entonces creo que es un desafío bonito y creo que es el ejercicio que tenemos que empezar a realizar y llevar toda esta teoría a prácticas concretas. Eso es lo que quería aportar. No sé si hay alguien más que quiera decir algo o damos por finalizado. Solo para cerrar, si es que... ¿Se escucha? Sí. Sí, que solo para cerrar, en caso de que nadie más tenga que decir algo, ¿alguien más o no? Me gustaría reflexionar acerca de la necesidad más bien la esencia de conectar todo lo que hemos estado conversando con la necesidad de poder desarrollar nuestras habilidades socioafectivas. Creo demasiado importante que lo que decía Francisca en relación a la necesidad de entender, de tener conciencia de lo que sucede como una solución al problema, lo veo demasiado necesario y importante. O sea, yo pienso que si no hay sensibilidad social, si no hay conciencia social, es muy complejo entender a cualquier autor, a cualquier problemática social, a cualquier situación de clases sociales. Si no tienes esa sensibilidad social, esa conciencia sociopolítica, económica, cultural, es complejo comprender que las clases sociales son las que determinan, ¿cierto?, los privilegios que podamos tener en la vida. En esa línea de trabajo, me gustaría poder apelar a la necesidad de que todas las asignaturas en la formación inicial docente tengan una relación con el desarrollo socioafectivo de los niños y de los estudiantes, en el fondo, en las escuelas. Creo que por ahí también, empezando a sensibilizar al hombre, empezamos también a fortalecer la conciencia acerca de cómo funciona nuestro sistema. Y para eso, me gustaría poder recomendar un libro. ¿Tengo tiempo, Javi? ¿2 minutitos? Sí, por supuesto. Se llama Felicidad Sólida, de Ricardo Caponi. No sé si han escuchado hablar de él. Un médico psiquiátrico que ya partió de este mundo, yo creo, para emprender un viaje más
más profundo, y él habla sobre cómo se conecta la felicidad al concepto de bienestar y de alegría en la sociedad, y cómo ese pensamiento positivo de las sociedades individualistas, capitalistas, más enfocadas a lo individual, afectan el concepto de felicidad y lo asocian también a ciertos privilegios de ciertas personas, ¿ya? Entonces él redefine este concepto desde su perspectiva y hace una propuesta propia que está basada en la psicología cognitiva, y en su experiencia profesional y personal igual. Y es súper profundo porque nos indica, por ejemplo, aquí como lo menciona, que alcanzar la felicidad no es posible sino en el encuentro con quienes nos rodean, único espacio donde podemos desarrollar las herramientas psíquicas indispensables para elaborar nuestras emociones negativas y con ello lograr ese sentimiento que se denomina felicidad. Creo que tanto el estallido social como el tema de la pandemia, como lo decía Camila al principio de esta conversación, es lo que nos ha llevado a reflexionar que ya no es posible seguir avanzando en ninguna temática si no se desarrolla esta humanización del ser humano. Entonces, poder conectar esa idea con lo que habló Natalia y lo que habló Francisca me parece importante como para cerrar el capítulo de hoy. Agradezco a todos por su participación. Te dejo la palabra, Javi. Sí, perfecto. Lo que pasa es que, claro, como habíamos quedado el otro día de compartir un poco de material, yo antes igual me voy a demorar menos de 2 minutos, también quería compartir un libro que tiene que ver un poquito con lo último que mencioné, se llama Educación Popular Autogestionaria, que en verdad viene desde el movimiento de pobladores en lucha, pobladores y pobladoras en lucha, y que propone justamente esta idea de replantear la educación fuera de la institucionalidad y tomar un poco de distancia de lo que es la academia tradicional, de lo que propone el Estado y el sentido común de la educación neoliberal, y empezar a reconstruir los procesos educativos desde la gente misma, basada en su propia realidad, en su propia idea, en sus propios contextos, de manera autogestionaria. Y creo que es una discusión que tiene que llevarse a cabo también en algún momento. O sea, quizás eso es lo que podría discutir yo más adelante, cuando me toque presentar a mí, cómo vislumbrar la justicia social fuera de la institucionalidad, porque ya sabemos que la institucionalidad no busca garantizar la justicia social, entonces hay que buscar alternativas a eso. Y este libro propone ideas bastante interesantes al respecto. Gracias, Javi. Muchas gracias. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes por las presentaciones. Ha sido una jornada larga, pero entretenida e intensa y de mucha reflexión, y que espero que nos deje harto para seguir reflexionando y compartiendo. Así que muchas gracias a todas por sus intervenciones. Gracias, Javier. ¿Tú habías pensado en invitar a un profesor de un colegio privado, me decías, como para traer otras vivencias? Sí, lo había pensado y me había confirmado, pero al final, como corrimos toda una semana, porque como la semana pasada fue, me dijo que parece que el próximo viernes no puede. Así que vamos a tener que buscar a otra persona, si es que pillamos, si no, puedo presentar yo el reemplazo de esa persona. Súper. Gracias a todos, un abrazo grande, gracias. Igualmente, un abrazo.